Ya nomás, comencemos. El día de ayer, no mentira, el día martes, ahí sí. Lo último que vimos fue progresiones aritméticas. ¿Sí? Un breve resumen de eso. Una progresión aritmética era de partida una sucesión, ¿cierto? Pero después de harta discusión, de harto ejemplito, nos dimos cuenta que las progresiones aritméticas son bastante simples. ¿Por qué? Porque para poder definirlas nosotros necesitamos un término inicial y una diferencia, ¿cierto? ¿Y cuál era la gracia? Que a partir del término inicial yo sumaba esa diferencia y obtenía el segundo término. Sumaba esa diferencia, obteníamos el segundo término. Sumábamos o sea, el tercer término. Volvíamos a sumar esa diferencia, obteníamos el siguiente término, y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, la progresión aritmética se definía con esa proposición. El término n más 1 es el término enésimo más la diferencia. ¿Sí? Esto, si nosotros lo quisiéramos ver en la recta real, por ejemplo, ahí está la 1, que es el término inicial, y después todos los términos están a la misma distancia uno de otro. ¿Ya? Eso es para efectos prácticos. Entonces, esa fue la definición. Después, ¿qué fue lo que hicimos? Encontramos la fórmula del término enésimo, o el término general. ¿Sí? ¿Cómo? Haciendo el desarrollo. ¿Sí? Y nos dimos cuenta que cualquier término, el que nosotros queramos, el enésimo, ¿sí? Va a ser el término inicial más n-1 por la diferencia. O sea, si ustedes lo quieren visualizar, quizá un poco más gráficamente, acá, ustedes se paran aquí y se mueven n-1 veces para llegar al término que quieran. Por ejemplo, para llegar a la 4 hay que moverse 3 veces. ¿Sí? Para llegar a la 5 hay que moverse 4 veces la diferencia. Entonces, eso es lo que nos está diciendo esta fórmula. A partir del término inicial, usted se mueve n-1 veces, ¿cuánto? La diferencia, y llega al término enésimo. ¿Sí? Esto lo vimos el día martes. Solo estamos haciendo una recapitulación de lo que se hizo. Y lo otro que hicimos con progresiones fue escribir, o mejor dicho, deducir cómo nosotros podemos sumarlos con una fórmula, sin tener que estar sumando término a término. ¿Sí? Si nosotros queremos sumar los primeros n, después de un desarrollo algebraico, nos dimos cuenta que la suma de los primeros n no es nada más que n medios por la suma del primero y el último. ¿Sí? Como les digo, eso lo hicimos el día martes. Escribimos la suma, después escribimos la suma al revés, y ahí hicimos un poco de trabajo algebraico, pero nos dimos cuenta de eso, que al final, si queremos sumarlos, no es nada más que reemplazar el primero, reemplazar el enésimo, por ejemplo, si queremos sumar hasta el décimo, reemplazamos el término 10, y el n valdría 10. Reemplazamos en la fórmula y está listo. Esa es la suma. Y también lo que hicimos fue un ejemplo. Dimos un término inicial, dimos una diferencia, y hicimos las tres cosas. O sea, primero construir la fórmula, después encontrar dos términos, y después encontrar la suma de una cierta cantidad. ¿Sí? Y ahí fue donde nosotros nos dimos cuenta que las progresiones aritméticas salen bastante más simples que cualquier sucesión. ¿Por qué?
porque ya está todo establecido. O sea, la fórmula era cosa de reemplazar, simplemente. La fórmula del término enésimo. Después que uno tiene la fórmula del término enésimo, sacar un término en particular también es fácil, es cosa de reemplazar el n. ¿Sí? Si nosotros queremos sacar el quinto término, se reemplazaba ahí, o mejor dicho, acá. Si hubiésemos querido sacar el séptimo término, ahí está. ¿Sí? Y después, sacar la suma de los primeros 15 no era nada más que reemplazar en la fórmula de antes. El n vale 15, aquí iría un 15. El a sub n sería el a sub 15. Y ahí ya da el número que nosotros queremos determinar. ¿Sí? Y ahí quedó cerrado el tema de las progresiones aritméticas. ¿Sí? Porque como les decía, todo ya está hecho. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a ver otro tipo de progresión, que se llama progresión geométrica, que tiene similitudes con la aritmética, pero a la vez tiene diferencias. ¿Sí? Entonces, partamos. Una progresión geométrica, de partida, es una sucesión también. ¿Sí? Los dos tipos de progresiones son sucesiones. Ya, la progresión geométrica necesita una razón, R. ¿Ya? La progresión aritmética necesitaba una diferencia, que se llamaba D. ¿Se acuerdan? La progresión geométrica necesita una razón R. ¿Y cuál es la gracia? ¿O cuál es la propiedad que tiene que cumplir una sucesión para hacer progresión geométrica? Es esta de acá. ¿Alguien podría decirme qué es lo que dice esa proposición? No traducirla con lenguaje, sino que decirla con palabras simplemente. Quiere decir que ahora, en vez, fíjense, si es que nosotros llevamos a esto multiplicando, sería lo mismo que, a ver, lo hago aquí al ladito, sería casi lo mismo que la progresión aritmética, pero ahora, en vez de sumar la diferencia, lo que estamos haciendo es multiplicar la razón. ¿Sí? O sea, lo que estamos haciendo es, cada término se obtiene como el anterior multiplicado por R. Entonces esto quiere decir que cada término se obtiene multiplicando el término anterior por R. ¿Sí? Y aquí también lo coloco de otra forma. El cociente entre dos términos consecutivos es constante. ¿Sí? En la progresión aritmética, la diferencia entre dos consecutivos era constante, o era fija. ¿Sí? En la progresión geométrica es el cociente. ¿Ya? Entonces, las diferencias van por ahí. Las progresiones aritméticas son cosas con sumas y las progresiones geométricas son, por así decirlo, las mismas propiedades, pero con productos o cocientes, como lo quieran ver. ¿Ya?
Por ejemplo, esta sucesión de acá. Primera pregunta, a ver si quedó claro lo del otro día. ¿Será una progresión aritmética? José, ¿eso es una progresión aritmética? No, ¿Por qué? porque no tienen la misma diferencia entre los términos. Exacto, ¿cierto? Del 2 al 6 hay 4. Del 6 al 18 hay 12. Ya no puede ser aritmética. Entonces, eso es importante. La progresión aritmética tiene una diferencia constante entre dos términos consecutivos. Pero ahora, si yo hago la otra pregunta, ¿será una progresión geométrica? Nicolás, ¿estás por ahí? Sí, profesor. ¿Qué deberíamos verificar para ver si es progresión geométrica? Ya lo entiendo, pero no sé cómo decirlo. A ver. Por ejemplo, para pasar de aquí a acá, ¿qué fue lo que se hizo? Se multiplicó por 3. Se multiplicó por 3, ¿cierto? Y para llegar de acá a acá, Por 3 igual. y de acá a acá, Por 3. entonces eso. Hay que verificar que para obtener cualquier término se debe multiplicar por un número fijo el anterior. Entonces, ¿es progresión geométrica? Sí. Ya queda claro, ¿no? La progresión geométrica tenemos que ser capaces de pasar de uno a otro multiplicando por un mismo número siempre. ¿Sí? Ya, si es progresión geométrica, ¿cuáles son sus parámetros? ¿Cuál es el término? Bueno, el término inicial está listo. ¿Cuál es la razón? 3. 3, ¿cierto? Porque la razón es justamente el numerito que estamos multiplicando para construirla. ¿Sí? Entonces, ahí está lista. ¿Sería una progresión geométrica? Sí. ¿Cuál es el término inicial? Es el 2. ¿Cuál es la razón? 3. ¿Sí? Ya, entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a seguir el mismo camino que hicimos el día martes con las progresiones aritméticas, pero con este otro tipo. Lo primero es estudiar el término general. O sea, si en otras palabras, nosotros podemos encontrar una fórmula. ¿Sí? Una fórmula para el término enésimo. Esto es lo mismo que la fórmula del término enésimo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Saquemos esto para allá y buscámoslo de nuevo. O borrémoslo mejor. Ahí. ¿Cómo encontramos el segundo término? De una progresión geométrica. Eso es lo mismo que la razón por el
término inicial, ¿cierto? O sea, el término anterior. ¿Eso por qué? Porque así es como se construye. Siempre para una progresión geométrica tengo que tomar un término, multiplicarlo por la razón y así saco el siguiente término. ¿Sí? ¿Cómo sacamos el tercer término? Aarón, ¿estás por ahí? ¿Está durmiendo, Aarón? Daniel, tampoco. Vania, Sí, serían 2 razones por el término anterior. ¿por el término anterior o por el término inicial? Ah, por el término inicial. ¿Cierto? Ya. ¿Por qué es así? Veámoslo. ¿Sí? Eso es cierto, ¿ah? Pero veamos por qué. De acuerdo a la definición, el tercer término debería ser la razón por el término anterior, ¿cierto? Pero a la vez, el A2 ya sabemos cuánto es la razón por el término inicial. O sea, sería R cuadrado por el término inicial. ¿Bien? ¿Cómo sería el cuarto término? Tú misma, Vania. R al cubo por el primer término. R al cubo por el primer término, ¿cierto? ¿De dónde sale eso? Del hecho de que el cuarto término es R por el tercero. Y ya sabemos cuál es el tercero. ¿Sí? Ahí está. Entonces, ahora, estamos casi listos. Si yo quisiera escribir el enésimo término, ¿qué creen ustedes que va a pasar? Fíjense la relación aquí. Ahí va un 4 y el R está al cubo. Aquí hay un 3 y el R está al cuadrado. Si aquí hay un N, el R va a estar elevado a 1 menos, o sea, N menos 1. Y ahí está la fórmula. ¿Sí? El término enésimo, o la fórmula del término enésimo, o término general, tiene un montón de nombres esta cosa, de una progresión geométrica es siempre este. Si ustedes quieren sacar el término 1000, dicen, bueno, eso es R a la 999 por el término inicial. ¿Sí? Esa es la gracia de las fórmulas del término enésimo, que ustedes ahí pueden después encontrar cualquiera. Les queda completamente definida. ¿Sí? ¿Y qué es lo otro que vamos a hacer? Y al igual que en las progresiones aritméticas, vamos a sumarlos todos. ¿Sí? O mejor dicho, sumarlos hasta un cierto número. Sumar los primeros n. ¿Sí? Ya, ¿cómo lo vamos a hacer? La suma de los primeros n es esto. A1 más A2 más el n. ¿Sí? Eso es lo que queremos determinar.
el valor de S, que es la suma. ¿Ya? Entonces, ¿qué truco algebraico vamos a hacer? Esto de aquí lo vamos a multiplicar por R, o sea, por la razón. ¿Y qué nos queda? Si multiplicamos por R, R por la suma va a ser R por A1 más R por A2 hasta R por AN. ¿Sí? Entonces, de aquí a aquí no hemos hecho nada del otro mundo. Primero, definimos lo que queremos calcular, o lo que queremos encontrarle una fórmula, mejor dicho, y multiplicamos por R, o sea, por la razón de la progresión. De aquí a acá queda R por S, y de aquí a acá queda cada uno por R. Eso es todo. Ya, pero, aquí hay un pero. ¿Cuánto vale esto? R por A1. Piénsenlo un poquito. ¿Cuánto será la razón por el término inicial? Eso sería la sub 2. Exacto, Ajá. bien. Justo, ¿cierto? Esa es la gracia de las progresiones. Si yo multiplico por R un término, obtengo el término siguiente. Entonces, esto en realidad es A sub 2. ¿Cuánto sería esto? R por A sub 2. La sub 3. 3. Y así sucesivamente. ¿Cuánto será R por A sub n? Va a ser el siguiente, A sub n más 1. ¿Ya? Entonces ahora lo que vamos a hacer es restar de arriba a abajo. ¿Sí? O sea, a la expresión de arriba, restarle la expresión de abajo. Entonces nos queda S menos R por S. ¿Cierto? Que sería esto menos esto. Va a ser igual a ¿qué cosa? El A sub 1 queda tal cual. Si no lo podemos restar con nada acá abajo, porque acá abajo no está el A sub 1. Pero ahora, el A sub 2, este A sub 2, se cancela con este. Porque son lo mismo. Este se cancela con ese. Aquí se supone que también está la sub 3. Y esa sub 3 se cancela con esa sub 3. Por aquí también está la sub n. Esta sub n se cancela con esta sub n. Entonces, lo único que nos va a quedar, porque se va a cancelar todo lo demás, va a ser el A sub 1 y menos el R a sub n. ¿Ya? Vuelvo a repetir por qué. Porque aquí al medio, o mejor dicho, todos estos se cancelan con los que están acá. ¿Sí? El A sub 1 queda, ¿por qué? Porque no lo puedo cancelar con nada. El A sub 1 no está abajo. Y este de acá no cancela ninguno de los de arriba, ¿por qué? Porque es el A sub n más 1. Pero el resto todo se cancela. Ya, aquí nosotros podemos factorizar por la suma que estamos determinando.
Ahora, este a sub n, nosotros sabemos cuánto es. Aquí está la fórmula del término enésimo. Entonces, 1 menos R por S es igual a A sub 1 menos R por A sub N. ¿Sí? Esos dos son lo mismo. ¿Ya? Y acá, R por R a la N menos 1, sumamos los exponentes, nos queda solamente R a la N. ¿Sí? Y ahí estamos listos. ¿Por qué? Porque despejamos la suma. La suma va a ser igual a A sub 1, factor de 1 menos R elevado a N, partido 1 menos R. Y esta es la que nosotros vamos a utilizar. Entonces, ¿qué estamos diciendo con esta fórmula? Si nosotros queremos sumar los n primeros términos de una progresión geométrica, colocamos el término inicial, colocamos el n, ¿sí? Y reemplazamos la razón. Y eso es todo. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer un ejemplo donde encontremos todo de una progresión geométrica. Igual que el ejemplo de la progresión aritmética, pero ahora para una geométrica. Entonces, consideremos una progresión geométrica de término inicial tres y razón 2. ¿Ya? Solamente eso. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero, construir la fórmula del término general o del término enésimo. Después vamos a encontrar los términos 5 y 10. Y por último vamos a hallar la suma de los primeros 10 términos. Ya todo eso vamos a hacer. La primera. ¿Cómo construimos la fórmula? Era A sub n es igual a Rn menos 1, ¿no? Sí, Y era algo más, pero no me acuerdo. el término inicial. ¿Sí? Todo parte de ahí. Y entonces, esa es la fórmula.
O sea que ahora lo único que tenemos que hacer nosotros es reemplazar. El término enésimo va a ser... ¿Cuál es la razón? 2. 2. Ya 2 elevado a n menos 1. ¿Y cuál es el término inicial? 3. 3. Ahí está listo. ¿Se dan cuenta que esa es la gracia de tener las cosas hechas? Que ahora si uno habla de progresión geométrica, uno ya sabe todos los elementos, conoce su fórmula, o es posible conocerla. Vamos a ver que conociendo la fórmula podemos tener cualquier término. ¿Cómo sacamos el quinto término? Es simplemente reemplazar n por 5. ¿Sí? Y si reemplazamos n por 5, nos queda 2 elevado a 4. ¿Cuánto es 2 elevado a 4? 2 por 2, 4. 4 por 4, 16. 16 por 3, 48. Ahí está el quinto término. Quinto término de la progresión geométrica, ojo, no aritmética, es 48. ¿Y cuál es el décimo? Corresponde a ser n igual a 10. Nos quedaría a sub 10 es igual a 2 elevado a 10 menos 1, o sea 9 por 3. 2 elevado a 9 son 512, por 3 son, a ver, 512, 1024, 1536. ¿Ya? Y ahí está. Ese es el décimo término. Ya. Y ahora, la suma de los primeros 10 términos. O sea, en otras palabras, esto. Si lo quisiéramos escribir con símbolo, la suma desde k igual 1 hasta 10 de a sub k. ¿Sí? De acuerdo al símbolo sumatoria que estábamos trabajando antes, eso es lo que estamos pidiendo. La suma desde el primero hasta el décimo término. Ya. ¿Cuál es la fórmula? Esto nosotros ya lo habíamos deducido. Está acá. Si nosotros queremos sumar los primeros n términos, es el término inicial por este factor, que involucra a la razón y al número de términos que estamos sumando. Entonces en este caso sería, bueno, escribamos la fórmula y después reemplazamos. Ahí está, esa es la fórmula. Y ahora no hay nada más que reemplazar. Término inicial, 3. 1 menos la razón es 2, ¿sí? Elevado a n, o sea, elevado a 10, dividido en 1 menos la razón. Ahí está la suma. ¿Cuánto nos da? 3 por 1 menos 1024, eso es 2 elevado a 10, y 1 menos 2,
menos 1. 1 menos 1024 son menos 1023, pero con este menos cambia a positivo. Y ahí está. ¿Cuánto es esto? 3069. Esa es la suma de los primeros 10 términos. ¿Sí? ¿Alguna duda, chiquillos? ¿Dudas, preguntas? Aprovechen ahora. Esta es la oportunidad. Ya, entonces, eso. Con esto entonces quedaría cerrado el tema de progresiones. Progresiones aritméticas, entonces, es sumar una diferencia. Un término le sumo la diferencia, obtengo el otro. Progresión geométrica es multiplicar. Multiplico un término por la razón y tengo el siguiente. ¿Sí? Cada una de las progresiones tiene su fórmula del término general y además tiene la suma de los primeros n términos. ¿Sí? Que son fórmulas. O sea, después los ejercicios, si ustedes llegan y la ocupan, está bien. ¿Sí? Eso es lo que... Para eso es que la hicimos en clase. ¿Ya? A ver, voy a desconectar un poquito la tablet. Ya. Y lo último que vamos a hacer hoy, para dejar el día de mañana como ejercitación, es ver el teorema del binomio. ¿Sí? ¿Les suena? Bueno, yo creo que sí, pues, si deben haberlo visto antes en álgebra. Pero ¿de qué se trata? El teorema del binomio es una forma de generalizar la fórmula de cuadrado de binomio y cubo de binomio que ustedes conocían del colegio. ¿Sí? Esa es la finalidad del teorema del binomio. Entonces, para poder dar el teorema del binomio, primero tenemos que definir lo que es el factorial de un número. ¿Sí? Que son uno de los conceptos a utilizar. El factorial de un número se define para un número natural o para cero. ¿Sí? Eso es bien importante. ¿Cómo se define? El factorial de 0 o de 1 es siempre 1. La notación es un signo de exclamación, es como que estuviera gritando n. ¿Ya? Entonces, factorial de... moví mucho. El factorial de 0 o de 1 es 1. Y el factorial de cualquier otro número natural, o sea, de 2, de 3, de 4, del que sea, corresponde al producto de 1 por 2 por 3 hasta llegar al n. ¿Sí? Por ejemplo, si es factorial de 5, eso sería 1 por 2 por 3 por 4 por 5. Factorial de 3, 1 por 2 por 3. Factorial de 10, 1 por 2 por 3 por 4 por 5 por 6 por 7 por 8 por 9 por 10. ¿Ya? Y por convención el factorial de 1 es 1, el factorial de 0 es 1 también. Factorial de 1 es 1, factorial de 0 es 1. ¿Ya? Esa es la definición de factorial de un número. ¿Queda clara? Para quien no la conocía o no la entendía.
Segunda definición que necesitamos. La definición de número combinatorio, ya que esto también uno lo ve en el colegio. Es de la parte de estadística, cuando uno ve combinatoria, número de casos posibles, ese tipo de cosas. El número combinatorio n sobre k, así es como se lee esto, corresponde al total de formas posibles en donde yo puedo combinar k elementos a partir de un total de n. O sea, por ejemplo, si yo tengo 3 elementos y quiero hacer grupos de 2, este número lo que me dice es cuántos grupos de 2 diferentes puedo armar. ¿Sí? Entonces, eso es lo que estoy diciendo. Ese número es cuántos, a partir de 3 elementos, cuántos grupos de 2 elementos distintos se pueden construir. ¿Sí? Eso sería, a partir de 10 elementos, cuántos grupos distintos de 3 elementos podemos formar. ¿Ya? Esa es la definición de número combinatorio. Eso sería, a partir de 2 elementos, ¿cuántos grupos de tamaño 1 distintos puedo formar? ¿Sí? Entonces, esto tiene una fórmula. ¿Cuál es? N sobre K es el factorial de N dividido el factorial de K por el factorial de la diferencia. Ese sería el número de grupos que puedo formar, de grupos de tamaño K, que puedo formar a partir de n elementos. ¿Sí? Ya, entonces, como les decía, estas dos cosas son en realidad preámbulos. ¿Por qué? Porque por sí solas no tienen mucho sentido, pero cuando nosotros definimos el binomio, ahí es donde vamos a utilizarla. ¿Sí? Entonces, ahora sí, definimos el binomio de Newton. El binomio de Newton corresponde a este desarrollo. A más B a la n. ¿Sí? Y esto es lo importante, que es para cualquier n natural. Por ejemplo, nosotros, hasta hace, no sé, poco, sabíamos esto. Si elevamos a 1, da lo mismo, ¿cierto? Si elevamos a 2, eso era conocido como el cuadrado de binomio. ¿Sí? Que también lo habíamos utilizado bastante. Después, el cubo del binomio, que es este desarrollo. ¿Sí? Bueno, este es el del cubo, este es el del cuadrado. ¿Sí? Entonces, esos son desarrollos conocidos. Pero, ¿qué pasa si es que nosotros queremos hacer esto? Ahí es donde ya no tenemos una fórmula, ¿sí? Conocida. Entonces, el binomio de Newton, lo que hace, o la fórmula del binomio de Newton, o el teorema del binomio, como que lo quieren llamar, lo que hace es encontrar una representación para esto. ¿Sí? Con esto, cualquier exponente. ¿Sí? Esa es la gracia. Entonces, aquí está el teorema del binomio, que este es el importante.
Ahí está. Teorema del binomio. ¿Qué estamos diciendo? Voy a tirar esto un poco más abajo. Si queremos encontrar la potencia enésima de un binomio, no es nada más que esta suma. Esta suma, ¿cómo se construye? O sea, ¿cómo la vamos a ir haciendo? El primer término va a ir decreciendo el grado. ¿Sí? Porque esta suma, ¿qué significa? Que el k parte valiendo 0. Después vale 1, después vale 2, después vale 3, hasta llegar al n. ¿Sí? Esa era la notación de sumatoria. ¿Sí? El primero está elevado a n menos k. O sea, conforme el k va a ir creciendo, el exponente va a ir achicando. Y el segundo término va a ir aumentando el grado. Por ejemplo, hagamos uno cortito. X más y a la cuarta. ¿Sí? De acuerdo al desarrollo, ojo, ahora el n está valiendo 4. Sería la suma desde k igual 0 hasta 4. Ya eso es importante hacerlo notar. Este n es el mismo ahí, ahí, ahí y ahí. ¿Sí? Mientras que el índice de la suma, el k, va ahí. ¿Sí? El n es fijo. El k es el que va a ir variando. ¿Ya? Ahí reemplacé el n. N igual a 4 en este ejemplo. ¿Ya? Y ahora, ¿qué significa esta sumatoria? De acuerdo a la notación que habíamos dicho, significa que el k vale 0 y se reemplaza en donde esté el k. 4 sobre 0, x elevado a 4 menos 0 y elevado a 0. ¿Sí? Entonces, esto sería con k igual a 0. Después, el k vale 1. Porque esto, ¿qué significaba? Significaba k vale 0, k vale 1, k vale 2, y k vale 3 y k vale 4. ¿Sí? Y se suma todo eso. Ya. Si el k vale 1, reemplazamos. Ahí está, eso con k igual a 1. Para que quepa, voy a tirar esto un poco más a la izquierda. Ahora tenemos que hacer lo mismo, pero con k igual a 2. Entonces aquí iría un 2, ahí iría un 2 y ahí iría un 2. Después hacemos lo mismo con 3. El k vale 3, ahí 3, ahí 3 y ahí 3. Y por último, k igual a 4. ¿Ya? Entonces, ahí está. El desarrollo de esta potencia de binomio, potencia cuarta,
Ya lo escribimos. Ahora podríamos empezar a reducir un poco. 4 sobre 0. Esto es x a la cuarta. Y a la 0 es 1. ¿Sí? Entonces simplemente x a la cuarta. Más 4 sobre 1, número combinatorio. X cubo y más 4 sobre 2. X cuadrado y cuadrado. Más 4 sobre 3. X y cubo más 4 sobre 4. El término de allá queda x elevado a 0, eso es 1. Y ahí está el desarrollo. ¿Sí? Entonces, ahora, lo único que nos faltaría para tenerlo de forma explícita es conocer esto. ¿Sí? Conocer estos números, pero esos números nosotros los podemos calcular. Porque vimos la definición del número combinatorio. 4 sobre 0 es 4 factorial partido por 0 factorial por la diferencia factorial. Esa es la definición. Este se cancela con ese, que es el mismo, ¿cierto? Y nos da 1. Cuatro sobre 1 es 4 factorial partido en 1 factorial por 3 factorial. ¿Sí? Y eso nos da 4. ¿Por qué? Porque el de arriba es 4 por 3 por 2 por 1. El de abajo es 3 por 2 por 1. Simplificamos esos dos. ¿Sí? Y el 1 factorial es 1, así que queda tal cual. 4 sobre 2, 4 factorial partido en 2 factorial por la diferencia factorial. Ya eso, lo 1 si quieren no lo escriben. Yo lo coloco porque así salen de la definición. ¿Sí? Pero el por 1 no hace nada. Este 4 lo cancelamos con el 4 de abajo y 3 por 2 son 6. 4 sobre 3. 4 factorial partido en 3 factorial por la diferencia factorial. Eso sería simplemente 4. ¿Por qué? Porque este es 1. Y después simplificamos todo salvo el 4. Y por último, el 4 sobre 4 es 4 factorial partido en 4 factorial por 4 menos 4 factorial. Este se cancela con ese y el 0 factorial es 1. Así que ahí está. O sea, ya con eso estamos listos. X más y a la cuarta, ¿cuánto va a ser? Va a ser esto mismo, pero reemplazando los números combinatorios que acabamos de calcular. Entonces, marquémoslo. Y reemplacemos. 4 sobre 0, chuta, borré mucho. Este de acá es 1. Ahí está. El 4 sobre 1 era 4.
El 4 sobre 2 era 6. El 4 sobre 3 era 4. Y el 4 sobre 4 es 1. Ahí está. Ese sería el desarrollo. Entonces, puede ser más largo, pero esta fórmula, como les decía, permite calcular cualquier potencia. ¿Sí? La potencia que a ustedes se les ocurra de un binomio la pueden calcular utilizando esta fórmula. Y esta fórmula es conocida como el teorema del binomio o la fórmula del binomio. ¿Sí? Cualquiera de las dos. ¿Ya? Tarea para hoy. 23:59 horas. Quien me haga esos dos desarrollos, haciendo el cálculo correspondiente, ¿sí? Tiene 3 décimas de certamen para el certamen número 2. ¿Sí? Es optativa, obviamente, no es obligatoria. El que no la hace no tiene las décimas simplemente. ¿Ya? Así que eso, Profe, chicos. ¿Sí? Dime. que la vez pasada usted igual había mandado como una tarea con décima ¿Sí? y yo la hice y se la envié, pero como que nunca me respondió el correo. Ah, no, si las No tengo sé ahí. si la Sí, habrá visto. cuando el fin de semana reviso los certámenes y ahí las miro. Ah, ya. Sí, no, si las Bueno, considero, no, no te preocupes. ¿Sí? Es que como todavía no he revisado las pruebas, pero el fin de semana las reviso y ahí asigno las décimas de los que me mandaron. ¿Ya? No es que recibo tanto, de verdad recibo como al menos 20 correos diarios, entonces estarlos contestando todos, igual es un poco latoso. Pero las tengo ahí, las tengo marcadas. Ya chicos, quedamos ahí entonces, por hoy. Mañana vamos a hacer ejercicios, tanto de progresiones como del teorema del binomio, ¿ya? Nos veríamos entonces mañana, ¿vale? Nos vemos. chao, profe.